Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Jaider Ramos y hoy vamos a hacer este video sobre conceptos básicos de hardware y mantenimiento. Este es el plan de recuperación, así que para hacerlo más práctico y no extendernos tanto, acá arriba estarán apareciendo las preguntas. Yo solo voy a seleccionar la respuesta correcta y la justificación de por qué es correcta. Sin más, comencemos. Pregunta número uno. No es una parte principal de un computador. La respuesta correcta es la E, la impresora. La justificación es que los componentes principales de un computador son la torre, el monitor, el teclado y el mouse, que estos son aquellos que permiten que funcionen e interactúen con el usuario. La impresora es más que todo un periférico externo de salida que no hace parte esencial del computador. Es algo opcional. Pregunta número 2. ¿Son consideradas unidades o dispositivos de almacenamiento masivo en un PC? Elija 2. Mi respuesta sería A, disco duro, y D, unidad CD y DVD. La justificación es que ambos son dispositivos de almacenamiento masivo, o sea, son usados para guardar grandes volúmenes de datos de forma permanente y la ROM y la caché son memorias para un uso específico, o sea, no son o no cumplen con esta función que nos plantea la pregunta. Pregunta número 3 dice, ¿hace parte del software de una PC? Elija 2, el sistema operativo y la B, controladores o drivers. La justificación es que el software que incluye los programas que hacen a funcionar el hardware es el sistema operativo que gestiona los recursos y los drivers son aquellos que permiten la comunicación entre dispositivos y el sistema. Y el Internet es un servicio más que todo y los lenguajes son herramientas de programación y no un software integrado en el sistema. Pregunta número 4. Dice, al grupo de elementos físicos en un computador se conoce como, la respuesta es B, hardware. La justificación es que el hardware es todo componente físico o tangible que se puede tocar en el computador. Por ejemplo, la torre, el monitor, etc, etc y etc. Pregunta número 5. ¿Son dispositivos de entrada o de información? Elija 3. A, escáner, B, teclado y D, mouse. La justificación es que los dispositivos de entrada son aquellos que permiten introducir datos o instrucciones al computador. El escáner digitaliza imágenes, el teclado ingresa texto y el mouse facilita la navegación. Entonces, pues, por eso son dispositivos de entrada. Pregunta número 6. Dice, el mantenimiento que se lleva a cabo midiendo periódicamente algunas variables físicas de cada máquina con el uso y transductores apropiados se denomina como, la respuesta es mantenimiento predictivo, perdón. La justificación es que este tipo de mantenimiento es aquel que se basa en monitorear o analizar variables físicas como temperatura, ruido, vibración, mediante instrumentos o equipos especializados para anticipar fallas en los componentes o en la propia torre y evitar que ocurra. La pregunta número 7 dice que el mantenimiento que consiste en hacer ajustes, modificaciones, cambios de limpieza y reparaciones generalmente sencillos, necesarios para mantener cualquier herramienta o equipo con condiciones seguras de uso, con el fin de evitar posibles daños al operador o al equipo mismo, se denomina, la respuesta correcta es mantenimiento preventivo. La justificación es que pues consiste en que nosotros hacemos acciones periódicas, como por lo menos de limpieza, de ajustes y revisiones, para que a medida que pase el tiempo evitemos la mayoría de fallos en los equipos y que pues, se pueda prolongar la vida útil
del equipo. La pregunta número 8 dice, el mantenimiento en el cual el mantenimiento en el cual se repara, cambia o modifica cualquier herramienta, maquinaria o equipo cuando se detecta alguna falla o posible falla que pudiera poner en riesgo el funcionamiento seguro de la herramienta o equipo y de la persona que lo utiliza se denomina. La respuesta correcta es mantenimiento correctivo, debido a que se aplica cuando un equipo ya está presentando fallos o presenta una avería muy evidente, y nuestra misión es reparar o buscar reparar o sustituir componentes que ya están dañados para que el computador o la máquina tenga un funcionamiento normal. Okay. Pregunta número 9. El conjunto de elementos eléctricos que interactúan entre sí para procesar y almacenar información de acuerdo a una serie de instrucciones es la definición de C, computador. La justificación es que un computador es un sistema eléctrico que procesa y almacena información siguiendo instrucciones. Básicamente es eso. La tarjeta de red se considera en una PC, se considera como un periférico de comunicación, debido a que la tarjeta de red es aquella que permite que el computador se comunique con otros equipos a través de redes locales o internet, por lo cual se clasifica como un periférico de comunicación. Pregunta número 11. ¿El escáner o código de barras se considera un? La respuesta es un periférico de entrada, debido a que un escáner o un código de barras captura información y la visualiza, y visualiza los datos que tiene ese código de barras. Por eso es algo que ingresa datos al computador, por ende es un dispositivo de entrada prácticamente. Pregunta número 12. Dice, ¿son sistemas operativos? Elija 3. Está muy fácil. Windows, Red Hat y Solaris. Justificación, pues son sistemas operativos que administran recursos y son los más utilizables para que interactúen con el hardware del PC. A cambio, el Headbrick es una gestión de descargas y el Set Cleaner es una herramienta de optimización de dispositivos, así que pues nada que ver. 13 son fabricantes de placa base o board. La respuesta sería Intel, ASRock y Asus. La justificación es que pues son fabricantes muy reconocidos a nivel de placas base y a nivel mundial. Sí, y pues las otras opciones pues son como que no sé, no las conozco, y Pelican es una fábrica que fabrica, valga la redundancia, útiles escolares. Bueno, en fin. Pregunta 14. Dice, en la placa base o board se integran y coordinan todos los demás elementos que permiten su adecuado funcionamiento. Se comporta como aquel dispositivo que opera como la plataforma o circuito principal del computador. La anterior afirmación es la respuesta es verdadero. Debido a que la placa base o motherboard, como se conoce, es un circuito principal que integra todos los componentes del computador, o sea, la CPU, los buses, los periféricos, permitiendo que trabajen de manera coordinada. Sin esto no se podría ejecutar el buen funcionamiento de estas mismas. Pregunta número 15. Los factores de forma se definen por elijan 3. Yo diría que la respuesta A, formas de placa madre; B, posición de anclajes; y D, ancho y largo de placa madre. La justificación sería porque los factores de forma es como una estandarización de diseño físico, por lo menos de la placa base, que define el tamaño, la distribución y los conectores donde están ubicados los tornillos.
También nos sirve para ver cómo va adaptado a la torre, la placa, pero pues no sería como un factor de forma en sí, pero pues el factor de forma es aquello que sí nos ayudaría a definir cómo es la compatibilidad entre sí en los componentes, si es grande, si es pequeño, etc. Dice AT y ATX son B, factores de forma. Lo que hablamos son tipos de formatos de placa base, o sea, nos está indicando sus dimensiones y los conectores que tiene y la distribución o cómo están distribuidos cada uno de los componentes, factores de forma. Eh, Pregunta 17 dice, una de las características de las placas ATX que son un tipo de conector a la fuente de alimentación, el cual es de 40 o 34 contactos, que permite una única forma de conexión. La anterior afirmación es, perdón, eh, falsa, debido a que las placas ATX usan conectores de 20 y 24 pines para la fuente de poder, no de 40 y 32. Por eso, pues, eh, la respuesta, la respuesta o la afirmación es falsa. Pregunta número 18. Lo que se puede observar en la siguiente imagen que podemos ver acá es la ROM BIOS. Es una ROM BIOS. ¿Por qué? Porque pues básicamente está grabado en un chip ROM y por eso es la opción correcta, ¿no? Acá en la siguiente imagen podemos ver en la pregunta 19, podemos ver el zócalo de donde se posiciona la memoria RAM. Esto de acá es un chipset, puedo decir que posiblemente puede ser el chipset sur de la placa madre. Esto de acá son los puertos PC2, uno es de mouse y otro es de teclado. En la pregunta número 22 podemos ver un Molex, ¿sí? ¿Cómo reconocemos que es un Molex? Bueno, podemos reconocerlos por su indistinguible 4 pines, así que pues sabemos que es un Molex. El otro es una pata, ¿sí? Este es el nombre del conector. Ok, pregunta número 26. Factores de forma AT, micro ATX y mini ATX. ¿Listo? Pregunta 27. Esta imagen que es, estamos hablando de los slots PCI. Se puede observar claramente que son los slots PCI. En la pregunta 28, esta de acá es el FiWire, o sea, el EEU, yo reconozco que sí, que es una tipo USB 2.0 y 3.0, si no mal estoy. Ok, pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿cuál slot de expansión de 16 pines transfiere datos de 8 MHz? La respuesta correcta a esa pregunta sería la A, la ISA, debido a que la ISA eh, es un bus de 16 bits que trabaja a 8 MHz, mientras que el PCI y el AGP y el USB son modernos y más rápidos o externos prácticamente. Ok, pasamos a la siguiente imagen. La imagen que se puede observar aquí arribita, estamos hablando de una SIMMM o una SIMP-MR. ¿Por qué? Porque la SIMP-RR es un módulo corto y los chipsets están distribuidos en una fila de largo del módulo por los bordes del contacto. Además, se puede observar que la SIM es de 72 pines. O sea, la SIM más típica está rondando entre 30 pines o 72 pines.
Así que pues así es como uno las puede diferenciar. Ok, pregunta número 31. Ok, dice, el encargado de realizar toda la operación aritmética, lógica y control de comunicación del resto de componentes integrados que conforma una PC es, la respuesta es la A, la CPU. Porque la CPU es la que ejecuta o la que está encargada del procedimiento lógico o tareas coordinadas con instrucciones para controlar la comunicación entre los demás componentes. Y el otro sería el chipset, que es aquel que gestiona la tarjeta base o la placa integrada, el HDD, que es el almacenamiento. La pregunta 32 dice, el zócalo donde encajan los pines de los procesadores para permitir la conexión se denomina, la respuesta es A, CIF. Eh, el CIF, o sea, el Zero Insector Force, es la más adecuada porque el PGA y el LGA son tipos de encapsulados para el procesador, no zócalo en sí. Y el AGP es un puerto gráfico antiguo, no es del zócalo de la PC. La pregunta 33 dice, si un CIF, en inglés Zero Insector Force, es un tipo de zócalo que permite, la respuesta correcta es la insectar y quitar componentes sin hacer fuerza. En los zócalos CIF hay una, o por lo menos hacen una palanca que abre y cierra los contactos con los pines para evitar aplicar una presión o una presión muy fuerte al momento de insertar o quitar el procesador. Y eso reduce el riesgo de dañar el zócalo en sí. Ok, pasamos a otra imagen. Ok, y esta imagen nos corresponde a un Razer Card. ¿Sí? Porque sabemos que es un Razer Card, porque pues la tarjeta que se nos muestra no alberga ni un procesador ni un modem, sino que está proporcionada por espacios de conexiones extras para otras tarjetas. Así que pues ahí está la respuesta. Ok, pasamos a la pregunta número 35, que dice, son ranuras de slots que se utilizan para dispositivos de audio o modems. La respuesta correcta es el CNR, porque es aquella que está diseñada por Intel y se usa o se usaba para tarjetas de red, audio y modems. Y la otra es la AMR, que es el Modern Racer, que son ranuras específicas y tarjetas de audio para modems. Ok, pasamos a otra imagen. La imagen que observamos aquí es un VGA azul de 15 pines y de 3 filas. Muy fácil de identificar. Al contrario de esta otra imagen de la siguiente pregunta, que como podemos observar es un VGA. Es un VGA también de 15 pines y de 3 filas azul. La siguiente imagen que podemos observar es un HDMI. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Bueno, el HDMI tiene una ranura o, como así decirlo, su forma es única y fácil de identificar. Solo los HDMI se pueden identificar fácilmente por esa ranurita. Ok, pregunta número 39. Un byte equivale a un conjunto de 8 bits. ¿A cuántos bits corresponde un kilobyte? La respuesta correcta sería la B, 8.192 bytes. La justificación es que si un byte es igual a 8 bits, un kilobyte nos da 124. Entonces, un kilobyte
es igual a 124 bits. O sea, por 8 bits igual a 8.192 bits. ¿Ok? Pregunta número 40. Un gigabyte corresponde a 1.024 megabytes. ¿A cuántos megabytes corresponde un disco de 500 gigabytes? La respuesta correcta aquí sería la opción número D, 512 megabytes. Un gigabyte, un gigabyte es igual a 1024 megas. Por lo tanto, 500 gigabytes es igual a 500 por 1000, 1024 megabytes, que es igual a 512 megabytes. Pregunta 41. El SSD, que es un medio de almacenamiento que se le conoce típicamente con el nombre de disco de estado sólido, la D. El SSD, pues su nombre en inglés es Solid State Drive, cuyo nombre al español sería disco de estado sólido, o sea, o equivalente a unidad de estado sólido. Así que pues la opción C es la respuesta correcta. Pregunta 43 dice... pregunta 42. Dice, una de las características físicas que permite diferenciar entre las tecnologías de discos fijos como SSI y PATA y SATA se presentan en la C, los conectores, debido a que tanto las tecnologías como SSI y las PATA y la DIE y la SATA se identifican físicamente es por el tipo de conectores que tienen. No tanto por lo físico, pero sí por el tipo de conectores. Por lo menos el PATA utiliza conectores anchos de 40 por 40 pines. Y el SATA, sus conectores son cables o seriales finos. ¿Sí? Entonces se sabe diferenciar es por el tipo de conector que presenta cada uno. Pregunta número 43. Dice, seleccione 3 componentes de disco fijo. A, platos, D, motor y E, tarjeta lógica. Platos es la superficie magnética donde se guarda toda la información en los discos de estado físico, los anchos estos. Motor es aquel que gira los platos de la RPM, así que son constantes. Y la tarjeta lógica es como el controlador electrónico que maneja lecturas de escritura y comunicaciones. ¿Sí? Las otras opciones son componentes estándares, pero no aplican. No aplican en este caso. Pregunta 44 dice, partes del plato de un disco. Las partes del plato de un disco son cilindros, pistas y sensores. Es porque las partes lógicas del plato, o sea, la estructura de direccionamiento, por así decirlo, de ellas, son los cilindros, las pistas y los sectores. No más. Ok, retomamos. Pregunta número 45. Retomamos. Pregunta 45. Dice, las señales que se pueden identificar a los pines 3, 5 y 6 del puerto VGA son, la respuesta correcta sería la C, sin conexión, tierra y vuelta de rojo. Porque pues aunque el pin 3, que en realidad es azul y no sin conexión, esta es la opción que por lo menos es la más acertada entre el 5, que es tierra, y el 6, que es el
entorno rojo. Sí, así que pues es como que la justificación más correcta. Bueno, pregunta número 46. Dice, el puerto de video VGA cuenta con cierto número de orificios y determine la respuesta correcta. El número de orificios que tiene es 15. Pues el conector VGA estándar es de 15 y el HD también es de 15. Y pues tiene 15 orificios en 3 filas de 5. Bueno, pregunta 47. Dice, el puerto paralelo sirve para conectar de impresoras. Debido a que pues el puerto paralelo LP es históricamente de uso exclusivo o de uso estándar para impresoras de transferencia de paralela de aproximadamente de 8 bits. Pregunta número 48. Dice, el puerto conocido con el nombre LP cuenta con 25 orificios. El conector puerto LP clásico siempre ha contado con 25 pines y 25 orificios. Ese es el estándar. Pregunta 49. Dice, más data reservado GNB, BCC más SLK reservado son señales que corresponden al puerto B, al puerto LP. La secuencia en señales, por lo menos más data reservado y GND o BCC, o mejor dicho, C y CLK, corresponden a un conjunto de líneas que se manejan en el puerto LP. O sea, son aquellas que incluyen unas líneas de datos ya reservados. Por tanto, la opción correcta es la LP. Pregunta 50. Dice, el puerto para el joystick típicamente de color amarillo y que cuenta con 15 orificios organizados de dos líneas. Perdón. Dios. Pregunta número 50. El puerto para joystick típicamente es de color amarillo y cuenta con 15 orificios organizados en dos líneas. La anterior afirmación es considerada verdadera. Porque el conector del joystick, o sea, del gameport, es de 15. Típicamente siempre es de 15 pines en dos filas. Así que pues en las placas y en las tarjetas de sonido antiguas a veces tenían el color amarillo, pero pues no, verdaderamente siempre han contado con 15 pines. ¿Sí? Así que bueno, pasamos a la pregunta 51, que dice, el puerto para impresora cuenta con un grupo de orificios que transportan 8 bits de datos. Esta afirmación se considera verdadera. El puerto paralelo, o sea, el puerto de la impresora, siempre dispone de un grupo de 8 líneas de datos, ¿sí? Para transferir, para que su transferencia, que originalmente siempre es de 8 bits, siempre la transferencia es de 8 bits y en paralelo para la impresora, o sea, por eso por así decirlo, por eso lo que nos plantea la pregunta es verdadera. Dice, pregunta 52. Más 5V, D, menos, D más y GND son señales típicas del puerto de USB. Es que
por así decirlo, los pines típicos del USB son tipo A y B y son VCC más 5V menos D y D más y GND. O sea, esa secuencia es la que corresponde al estándar de la USB. Y pregunta 53 dice, ¿se consideran medios de almacenamiento? La respuesta es C, CD. O sea, la respuesta es... retomamos. Pregunta 52. Pregunta 53. Retomamos. Pregunta 53 dice, ¿se consideran medios de almacenamiento? La respuesta correcta es la B, la CD, DVD, Blu-ray y discos fijos. Porque los medios de almacenamiento son soportes físicos donde realmente se guarda la información. Por lo menos discos ópticos, magnéticos o sólidos. O sea, el DVD, el CD y el Blu-ray son discos ópticos que almacenan datos y discos fijos como el HDD es un disco magnético el cual guarda la información de forma permanente. Por eso es la respuesta correcta. Bien, sincronizando. Perfecto. ¿Qué pedo? Todo. Bien. Vamos con la pregunta número 50. El número 756 en decimal corresponde en hexadecimal, en octa y en binario. A. La respuesta correcta es la... Perdón. Corte. Dice, el número 756 en decimal corresponde en hexadecimal y en octa y en binario. A. La respuesta correcta es la C. 2F4, 364 y 10.0000. La justificación, el procedimiento estará apareciendo por acá, así que pues no me voy a extender tanto en explicar cómo se hace el procedimiento, pero pues ahí está la respuesta correcta. Pregunta número 61. Dice, el número 11, 10, 10, 10, 10, 10 en binario corresponde en hexadecimal, en octa y decimal. A. La respuesta correcta es la D. Es 3AA, 1652 y 3 y 9, 3, 8. Acá estará apareciendo su justificación de procedimiento. El número 62 dice, el número 561 corresponde en decimal y en hexadecimal y en binario. A. La respuesta correcta es la A. 369, 171 y 10, 11, 11, 10, 0001. El 63, el número FF en hexadecimal corresponde en decimal y en octa y en binario. A. La respuesta correcta es la C. 255, 377 y 11111. Justificación, acá está. Dice respuestas 64. Dice 1 kHz corresponde a C 1000 Hz. Porque el sistema internacional, 1 kilo es igual a 1000. Por tanto, 1 Hz. No, por tanto, 1 kHz es igual a 1000 Hz. O sea, 1 kilo es igual a 1000 y 1 kHz es igual a 1000 Hz. La pregunta 65 dice, el número de contactos de una memoria DMI DDR2 es 240. La justificación es que los módulos de DMI2, el estándar siempre tiene 240 pines o contactos DDR.
El DDR original cuenta con 184 pines, si no mal estoy. Dice, pregunta 66. Dice, el número de contactos de la memoria SO de DIMM DDR2 es C200. Porque pues los típicos siempre tienen 200 pines. Tanto el SO-DIMM de MM, tanto de DDR3 y DDR4, usan otros tipos de conteos, sí, prácticamente. Dice, pregunta número 67, dice, el término SDRAM corresponde a una tecnología de memorias que corresponde a D. Sincronización dinámica Random Access Memory. La justificación es que, pues, en español, sincronización dinámica random de acceso de memoria. O sincrónica dinámica random. Pregunta 68. Dice, las placas base modernas se hacen fáciles de reconocerlas por B. El zócalo que se conecta al puerto norte, que es a su vez con el puerto sur de los dispositivos. El procesador, primero con el puerto norte, accede a la memoria y video. Luego, en el puente norte es aquel que se enlaza con el puente sur y es el que maneja los dispositivos lentos y los puertos. Esa es la respuesta correcta, no hay más. Bueno, número 69 dice, en una de las siguientes listas se encuentra un factor de forma que no corresponde a los computadores personales. La respuesta es la B, la ATX, Flex, BTX, ConExpress y T. El ConExpress es un módulo pregunta 69. Retomamos. Pregunta 69. Una de las siguientes se encuentra en un factor de forma que no pertenece a los computadores personales. La respuesta es la B, ATX, Flex, BTX y ComExpress. La justificación es que el ComExpress no pertenece a un factor de forma de computadoras, o sea, personales, sino a módulos usados en sistemas de embedidos, o sea, equipos industriales y especializados. O sea, no es para uso personal en una computadora doméstica. Ok, pregunta 70. Dice, el rack y el blade corresponden a factores de forma para servidores. El rack y el blade son formatos o factores de diseño usados para servidores, más que todo en centro de datos. Dice, pregunta 71, dice, cuando se habla de doble canal se refiere a C, mejora el rendimiento permitiendo que el procesador acceda a dos módulos de memoria RAM simultáneamente. El doble canal, o mejor conocido por nosotros como el dual channel, es aquel que aumenta el ancho de banda de la memoria RAM y que permite que haya un acceso en paralelo en dos bancos en los módulos. Pregunta 72. Dice, el DDR puede referirse principalmente a doble tasa de datos o double data rate o transferencia de dos veces por ciclo de reloj. El DDR es aquel que envía los datos en flanco, o sea, de subida y de bajada de reloj, ¿sí? O sea, dos transferencias por ciclo. Pregunta 73. Ok, 73.
puede referirse a B. Una tecnología de almacenamiento de computadoras que combina múltiples discos duros. La justificación es que el RAID no es un dispositivo ni un programa, es una forma de organizar varios discos para que trabajen como uno solo, ya que ya sea para que el sistema vaya más rápido o para ser más seguro frente a fallas o imprevistos que pueden pasar. ¿Sí? Eh, ok, pregunta número 74. Dice, el término de MEA conocido en computación hace referencia a, respuesta A, Direct Memory Access, mecanismo para transferencia de datos directamente a la memoria sin intervención constante de la CPU. El DDMA permite que los periféricos muevan datos a la memoria con una mínima intervención, o sea, el procesador está quieto y es liberado más que todo por el CPU. ¿Sí? Pregunta 75. Se dice que la IRQ es una interrupción del sistema IRQ0. Corresponde a B. Temporizador del sistema. El IRQ0 básicamente está asignada al tiempo del sistema operativo o reloj, o mejor conocido como el temporizador, o el temporizador, mejor dicho. Pregunta 76. Dos teclas interruptoras son block mayús y block números, o sea, la D. Son teclas interruptoras que cambian el estado al, al ser pulsadas simultáneamente. Pregunta 77. En términos generales se dice que el chipset proporciona información del sistema y se le da la importancia. ¿Por qué? C. Porque puede detectar las características y compatibilidades de la placa base. Porque el chipset es aquel controlador que define que define controladores o las compatibilidades entre el CPU que soporta las memorias, los buses, y por eso es que él es, por así decirlo, la clave para identificar la funcionalidad de la placa base. Pregunta 78. Se dice que la tecnología Turbo Boost es el sistema automático que aumenta temporalmente la velocidad del reloj del procesador. El Turbo Boost Intel es aquel que incrementa dinámicamente la frecuencia de la CPU cuando no hay un margen térmico o un consumo muy alto en temperaturas. ¿Sí? Pregunta 79 dice, cuando se habla de Thermal Velocity Boost, se refiere a la B. Aumenta automáticamente la velocidad cuando disminuye la temperatura del procesador. O sea, es cuando hay o sea, es aquella que optimiza y que permite mayores frecuencias si las temperaturas del chip están por debajo de ciertas temperaturas. Es decir, nos, nos ofrecen más rendimiento o mejor experiencia cuando se detecta que las temperaturas están por debajo. Y pregunta número 80. La tasa de transferencias de la memoria DDR5 es de número de operaciones de datos por segundo, medio en mega transferencias por segundo. La justificación es que la tasa de transferencia de la memoria DDR, o sea, incluyendo la DDR5, se expresa en megatrans por segundo. Entonces el número de transferencias lógicas por segundo no es megabytes directamente.
Entonces, por eso es la respuesta correcta. No son megabytes por segundo directamente. Entonces, por eso es la respuesta correcta.